Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Toda la audiencia de La Muñeca Rota, ¿todo bien? Bueno, espero que le estén pasando muy bien aquí en el Caribe colombiano, descansando un poco también este fin de semana largo, el tema de las carnavales, ¿no? Acá brevemente en este podcast de La Muñeca Rota vamos a presentar dos temas muy interesantes. Bueno, uno es un artículo muy interesante cuya autora es Cristina Papaleo, y el título es Los rostros del trabajo infantil en América Latina. El trabajo infantil sigue afectando a millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe. Luchar con la desigualdad socioeconómica es clave para erradicarlo. El trabajo infantil es, según la definición de la Organización Mundial del Trabajo, todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. No todas las actividades por debajo de la edad mínima de admisión al empleo son trabajo infantil, pero sí lo son las tareas peligrosas o no remuneradas que atentan contra el bienestar físico, mental o moral de una niña o niño e interfieren con su escolarización o les exigen combinar el estudio con un trabajo pesado. El trabajo infantil sigue afectando a 8.200.000 de niñas, niños y adolescentes, desde 5 hasta los 17 años en América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Internacional del Trabajo y Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La mayoría de estos menores son adolescentes varones y cerca de un 33% son niñas. Más del 50% de los niños realizan trabajos peligrosos para su salud, su educación y su bienestar, señala UNICEF en su página web. Los esfuerzos por cumplir con la meta de Naciones Unidas en su agenda del año 2030 de eliminar el trabajo infantil hasta el año 2025 se han visto frenados en la región por la pandemia de COVID-19. En las últimas décadas, América Latina y el Caribe habían reducido la tasa del trabajo infantil en más del 50% entre los años 1998 y el año 2020. Al inicio del año 2000 había 18 millones de niños trabajando y al inicio de la pandemia eran 8 millones. Bastante, ¿no? Es decir, que las cosas marchaban bien, pero la pandemia, unida a las crisis económicas y a los desastres naturales, ponen en riesgo a las poblaciones más vulnerables, con lo cual los niños y las niñas se incorporan a trabajar. Así lo explican Pilar Rodríguez, coordinadora de la Iniciativa Regional América Latina-Caribe Libre del Trabajo Infantil, una alianza de 31 países, organizaciones empresariales y sindicales de Organización Internacional del Trabajo y otros socios. Todo eso hizo que esa cifra aumentara en el año 2022, sobre todo en países con gran número de habitantes, como México, con un 13.1% y Brasil un 4.9%. Bueno, aquí también un punto importante en este artículo que es generar empleo con salarios dignos, ¿no? Como medida. Como pregunta dice, ¿en qué consisten esos esfuerzos en concreto? Hay que apuntar a las medidas preventivas, y dice Pilar Rodríguez, porque sacar a un niño o una niña de un trabajo en el mercado solo hace que otro tome su lugar. Tremendo, ¿no? Otro tema importante también, que es el trabajo infantil en zonas rurales, pero también detrás de la computadora. Un informe que dice OIT y UNICEF, el año 2021, estima que los niños y niñas sometidos al trabajo infantil tanto en zonas rurales como urbanas y que un 48.7% trabaja en el sector agrícola de América Latina y el Caribe. Un poco menos del 50% trabaja en el ámbito familiar. Un alto número de niños y niñas trabajan en actividades agrícolas y domésticas familiares.
Este es un nicho, digamos, de gran importancia para enfocar los esfuerzos, en primer lugar, para dar más visibilidad al fenómeno, ¿verdad? Y lograr erradicar el trabajo doméstico, que afecta sobre todo a niñas y adolescentes mujeres en particular. Por otro lado, también este artículo muy interesante habla también de las enfermedades físicas y psicológicas. Los niños que realizan trabajo infantil sufren lesiones físicas, enfermedades crónicas y discapacidades debido a las tareas pesadas y a la exposición a sustancias tóxicas, así dice Pilar Rodríguez, que afectan su desarrollo y crecimiento. La falta de sueño, que afecta al sistema inmunológico, causa estrés y ansiedad. Pero no solo el organismo de los menores se resiente, sino también los problemas emocionales y psicológicos van desde la pérdida de autoestima hasta la depresión. Y a eso se suma que cargan sobre sus espaldas con el peso y la presión de tener que contribuir económicamente en el hogar. Y no se debe olvidar la exposición al abuso físico, emocional y sexual, así dice Pilar Rodríguez. Y también enfatiza diciendo, es necesaria la voluntad de todos los sectores de la comunidad internacional para ayudar a conseguir que América Latina y el Caribe estén libres de trabajo infantil, porque se puede, así lo dice. La verdad que es muy interesante este artículo para compartirlo, es del año pasado, un tema de la actualidad, y también, bueno, sabemos que el tema, lamentablemente el trabajo infantil no es un tema de actualidad, o sea, es actual el tema del tema, para abordarlo, ¿no? Hablar de esos temas. Pero digo que el trabajo infantil es un tema que existe hace años, muchos años. Mire lo que tengo en mis manos, un libro sensacional. Para mí es el mejor libro que yo he leído ya en la universidad y ahora le cito siempre. Es el libro que se llama El Capital de Karl Marx. Era un filósofo que se dedicó mucho a investigar la cuestión económica, obviamente, ¿no? En el siglo XVIII. Y justamente en ese libro, que está tomado en 8 tomos, ¿no? Un tremendo libro, y siempre cito un capítulo muy interesante con el nombre Maquinaria y Gran Industria. Bueno, acá Marx lo que hace es investigar, si bien fue un investigador impresionante que todos nosotros los de sociales hemos leído siempre a Marx, alemán, y fue también el hecho de investigar las realidades que existían en ese momento. Fue exiliado en otros países de Europa y cayó justamente en Inglaterra. Y en Inglaterra es donde surgió justamente la creación de la revolución industrial con el sistema capitalista, ¿no? Entonces, brevemente quiero comentar que hay unas partes de este capítulo sensacional que habla, obviamente, de la explotación y del trabajo infantil. Marx no se puede decir conceptos para escribir para el libro porque se le pareció interesante crear algo para escribir, ¿no? No, lo que hizo fue investigar. Justamente en la Biblioteca de Economía de Londres le dio el espacio para investigar y se puso a investigar justamente los documentos, los textos reales, ¿no? Que no solamente trabajaban las familias más humildes, que vivían más que nada en la zona del campo y en Inglaterra, y se iban justamente a la ciudad para poder trabajar, gente muy pobres. Entonces, lo que investiga ahí Marx, que justamente no solamente fueran varones, padres de familia, para hacerlos a trabajar, ¿no? A explotarlos, sino también a la familia, madres y con hijos, niños pequeños también. Y es algo impresionante, ¿no? Lo que decía Marx, por ejemplo, uno de los puntos importantes, que los dueños de las fábricas decían que el niño
iban a la escuela y también trabajaban en la fábrica. Y era mentira. Esos certificados eran todos truchos, digamos, que no eran reales, no eran legales, y los explotaban a los niños y a los adolescentes todo el día en las fábricas. Muchos chicos han perdido hasta los dedos de sus pies, ¿no? Por un trabajo totalmente muy, muy marginal, las fábricas, ¿no? No eran grandes fábricas que tenían todo bien armado, trabajaban con la oscuridad, ni luz habían siquiera para poder trabajar. Y eso era la pura explotación ya del trabajo infantil en el siglo XVIII. Imagínense, eso lo investigó obviamente Marx, pero seguramente el trabajo infantil ya existía también anteriormente del siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, este libro siempre lo cito para que lo lean El Capital. Es una obra célebre de Marx, ¿no? Impresionante, porque él investigó realmente la realidad. Lo dijo ya y lo investigó en el siglo XVIII y visualizaba el futuro, lo que está pasando hoy por hoy con el trabajo infantil, ¿no? La explotación, y lo que justamente relacionado a lo que comenté en el artículo anterior de los rostros del trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Así que, bueno, cito este libro, obviamente, súper interesante, para mí fue mi mejor libro. Hay muchos libros que tengo, pero para mí es el mejor de todos, porque uno ya estaba investigando hace muchos años de la universidad, y tener los libros y analizando lo que está pasando hoy, realmente tiene una visión futurista Marx, ¿no? Hay que leerlo. Como siempre digo, hay que leer a los clásicos, analizar lo que analizaban ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y mirando lo que está pasando hoy por hoy. Y más que estoy aquí, en el Caribe, es un punto fundamental, y como dice acá también la autora anterior, Pilar Rodríguez, que antes de la pandemia se bajó la tasa del trabajo infantil, y lamentablemente la pandemia hizo la creación para seguir trabajando más al trabajo infantil, ¿no? Por eso aumentó mucho más la explotación infantil, ¿no? Así que bueno, por eso cito este libro, muy interesante el artículo y el libro. El libro para mí es sensacional. La editorial es del siglo XXI. Bueno, este libro está presentado en Argentina, pero también lo pueden visualizar o comprar y leer aquí también en Colombia, ¿no? Y en Santa Marta. Bueno, se llama El Capital, Karl Marx, tomo 1, volumen 2, libro primero, El proceso de producción del capital. Es sensacional y tengo el lujo de poder compartirlo con todos ustedes para que lean este libro de Marx. Es lo que él investigó y lo pudo difundir hacia el mundo, ¿no? Lo que iba a pasar posteriormente con el sistema capitalista y lo que creó justamente en Inglaterra con la Revolución Industrial. Así que bueno, espero que puedan visualizar y escuchar también el podcast de La Muñeca Rota en YouTube. Ahí pueden escuchar, pueden poner like, así podemos seguir que la gente pueda seguir escuchando estos temas de actualidad y tan interesantes. Pueden dar comentarios, pueden compartirlos con amistades, amigos, bueno, no solamente este podcast de hoy, sino también los anteriores. Así que quiero saludarlos a todos y a todas por poder escuchar el podcast de La Muñeca Rota acá en el Caribe colombiano y también aquí en América Latina. Y bueno, continuamos en la próxima episodio, digamos, ¿no? Así que un abrazo grande para todos y para todas y continuamos en la próxima.